Hoy 17 de octubre del 2021 estamos en el 21º domingo después de Pentecostés y el Evangelio de nuestra reflexión para hoy tiene como título A mi diestra y lo encontramos en San Marcos capítulo 10 del 35 al 45. Enfatizaré en 3 puntos. El primero, el poder y el prestigio. El segundo, la humildad y misericordia. El tercero, el amor y la gracia. El Evangelio nos habla de la petición especial que hicieron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a Jesús, lo cual era que les permitiera sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús cuando éste estuviera en su reino. Esta petición también la había hecho la madre de estos dos discípulos. Se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Y no hay ninguna contradicción en la narración, solo que la madre y los hijos estaban de acuerdo en que ellos debían de ocupar lugares de honor en el reino eterno. Ellos se creían merecedores de esa dignidad, por así decirlo. ¿Cuántos de nosotros pensamos que debemos estar ocupando puestos o lugares mejores de los que estamos ocupando en nuestros trabajos, en asociaciones, en la iglesia, etcétera? ¿Cuánto nos esforzamos por hacer algo especial que amerita un reconocimiento muy especial también? ¿Cuántos buscamos con ello el poder de mandar sobre otros, entre comillas, los súbditos? La ambición al prestigio y al poder. La vanidad de sentirse honrado. Todo esto corrompe a la misma persona y nos aleja del verdadero reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo. No está en palacios, castillos ni tronos, sino en los corazones y en las vidas de los creyentes. Esto no lo entendieron ninguno de sus discípulos, sino hasta después de la resurrección de Jesús. Sigamos con el Evangelio. ¿Qué les contestó Jesús a Santiago y a Juan? Él les hace reflexionar sobre la experiencia que pronto tendrán y que no conocen. Ese trago amargo que no se imaginan, el juicio, las burlas, la flagelación, la injusticia humana, el camino a la cruz y sobre todo el bautismo de dolor que padecerá en la cruz y que tampoco se imaginan. El sentirse desnudo, sin fuerzas, abandonado por sus discípulos y por el Padre eterno en medio de su agonía de muerte. Y aun cuando ellos afirmaron que estaban dispuestos a sufrir toda prueba por Cristo, de ser capaces de beber ese trago amargo y recibir el bautismo que Jesús recibiría, Jesús con paciencia y amor les concluye diciendo que esa potestad de sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús no le corresponde darlo a él, sino que será dado a los que ya está preparado. En Hechos de los Apóstoles 12:2 nos narra que Santiago terminó su vida como mártir. Y en Apocalipsis 1:9 nos dice que Juan fue forzado a vivir en el destierro. Esto nos demuestra que estos dos hermanos sí pudieron beber ese trago amargo, recibieron el bautismo de Cristo, superaron la prueba sufriendo por causa de Jesús al seguirlo. Retomo el Evangelio. Vemos que los otros 10 discípulos se enojaron con Santiago y Juan por dicha petición, lo que nos conduce a mi segundo punto. La humildad y misericordia de Jesús, al explicarles que los gobernantes de las naciones se enseñorean y son tiranos con sus pueblos, abusan de su autoridad sin compasión alguna. Jesús les dice que el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Quiere decir ser humilde y ayudar, cooperar, servir sin ninguna medida. Y continúa, el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así lo demostró Jesús, el Hijo del Hombre, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud, dando un precio, el precio de la muerte,
pagando el rescate por los pecados de toda la humanidad. Nosotros, hermanos y hermanas, debemos servir sin esperar nada a cambio, dar una ayuda a quienes nos rodean, acompañar a quienes están solos, conversarles, acogerlos, escucharles, orientarlos, brindarles nuestro afecto, etc. En eso manifestamos nuestra misericordia y humildad. En ese servicio desinteresado que podemos ofrecer a quienes nos rodean. Por último, hablemos del amor y la gracia. Nuestro tercer punto. Jesús vino al mundo con una misión, la misión del amor. Reconciliar al ser humano con Dios. ¿Y cómo lo hizo? A través de su muerte en la cruz, pagando por todos nuestros pecados. En Juan 3:16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su muerte nos liberó, nos salvó de la esclavitud del pecado. El servicio que Jesús nos pide que debemos dar no son obras que nos van a llevar al cielo, no. Son obras de bien, son el resultado o consecuencia de la gratitud que le debemos a Dios por la salvación que nos permitió tener a través de la muerte de Jesús. A esto es lo que le llamamos la gracia. La gracia es un don de Dios, es un regalo que nos da sin que nosotros lo merezcamos. Solo por la fe en Jesús nos podemos salvar. Nos dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que hermanos y hermanas, no esperemos ocupar el puesto de la diestra del Señor o la izquierda de Él, por las obras o cosas buenas que pudiéramos hacer en vida en este mundo. No. Simplemente tengamos a Jesús en nuestro corazón, seamos fieles a Jesús, confiemos en Él, sigamos el Evangelio en nuestra vida y divulguemos ese Evangelio que estamos viviendo a nuestro prójimo y a cuantos nos rodean. Lo demás es decisión de Dios. Deseo felicitar en su próximo cumpleaños a Margot Lincoln, Gustavo Dicol, María Clara de Sena, Carolina Soto, Mariluz Escobar, Carmen Medina, Sherman Hexelgrave. Compartan este video reflexión con sus familiares, amigos y conocidos. Bendiciones para todos y todas y feliz semana.